En medio de los acontecimientos que marcaron al siglo XX, pocas figuras han generado tanta atención, misterio y debate como la de Adolf Hitler. Durante décadas, su nombre ha estado acompañado de discursos, cifras y análisis que intentan comprender cómo llegó a convertirse en uno de los personajes más influyentes de su tiempo. Sin embargo, más allá del uniforme, de la política y de la guerra, existía también una persona con hábitos cotidianos, rutinas peculiares, manías, contradicciones y secretos guardados en su vida privada. Un hombre que dormía poco y mal, que mantenía una relación particular con el azúcar, que sentía un profundo afecto por los perros, que nunca visitó personalmente un campo de concentración, que contrajo matrimonio en un momento decisivo de su existencia y que recurría con frecuencia a tratamientos médicos y fármacos, creyendo que así encontraba estabilidad en medio del caos. Dato 1. Hitler era vegetariano, pero no siempre. Hacia el final de su vida, Adolf Hitler mantenía una alimentación sin carne. No está del todo definido en qué momento ni por qué razón empezó a seguir ese régimen, ya que algunos testimonios de su dieta en los años anteriores al conflicto mundial lo describen todavía comiendo productos cárnicos, incluso en 1937. Fue en 1938 cuando sus médicos le impusieron una dieta sin carne. A partir de entonces, se promovió tanto su régimen como su imagen pública como persona vegetariana, y desde 1942 él mismo se identificaba con ese estilo de vida. Personas que lo conocieron de cerca y sabían lo que comía aseguran que durante ese periodo dejó completamente la carne, y según Albert Speer, quien trabajó con él, usaba relatos crudos sobre el sufrimiento de los animales en la mesa para convencer a otros de no comer carne. En 2018, un equipo francés analizó un fragmento de su cráneo y no encontró restos de fibras cárnicas en el sarro de sus dientes. Algunas interpretaciones actuales dicen que esta elección alimentaria pudo estar relacionada con su salud, con influencias de teorías de Wagner o incluso como respuesta emocional al fallecimiento de su sobrina, aunque otras fuentes insisten en que su principal motivación era el sufrimiento animal. Era conocido por rechazar cualquier maltrato animal y estaba en contra de la vivisección. Una revista infantil a favor del régimen mencionó que el líder no consumía carne por su amor a los animales y su visión general sobre la vida, asegurando que incluso siendo jefe de gobierno, seguía unido a los animales que había tenido desde hacía años. Afirmaban que se oponía con fuerza a cualquier forma de tortura animal y que quería terminar con esas prácticas. Un artículo de 1937 publicado en The New York Times informaba que era sabido que Hitler no comía carne, ni bebía ni fumaba. Sus comidas consistían casi siempre en sopa, huevos, vegetales y agua con gas, aunque en ocasiones probaba jamón y caviar. En otra publicación del mismo año se mencionó que, durante una cena de Estado con Mussolini, probó varios platos que incluían carne y brindó con vino espumoso alemán. También se describía que en su casa de campo su chef preparaba múltiples recetas sin carne, que eran ricas tanto en sabor como en presentación. En las charlas recogidas por sus allegados entre 1941 y 1944, Hitler se refería a sí mismo como vegetariano. En una de esas reuniones dijo que el mundo del futuro sería sin carne. En otra, rechazó la comida con cordero que le ofrecían, diciendo que su dieta no le permitía comerla. Joseph Goebbels también escribió en su diario que Hitler creía que la carne era dañina para las personas y que pensaba tratar ese tema tras la guerra. Traudl Junge, su secretaria desde 1942, recordaba que evitaba la carne, aunque su cocinero en ocasiones intentaba engañarlo usando grasa o caldo animal. Cuando se daba cuenta, se enfadaba y sufría dolores estomacales. Más tarde solo aceptaba sopa clara y puré. Otro ayudante relató que vio a Hitler comer carne solo una vez en 5 años. Su catadora también confirmó que nunca probó platos con carne o pescado. Sin embargo, pese a su dieta, su médico personal le daba tratamientos con ingredientes derivados de órganos animales. También hubo intentos de presentar su vegetarianismo como parte de una estrategia de propaganda más que por razones morales, aunque varios testigos aseguran que su comportamiento privado mostraba auténtica preocupación por los animales y que evitaba ver cualquier escena de crueldad, incluso en películas. Dato 2. Su verdadero apellido no era Hitler, sino Schicklgruber. En 1837,
María Anna Schicklgruber, una mujer soltera de origen campesino, dio a luz a un niño llamado Alois. Como no se conocía al padre, el pequeño fue registrado con el apellido de su madre. María se casó 5 años después con Johann Georg Hitler, un trabajador del molino, pero no hubo modificación legal del apellido del niño en ese momento. Durante gran parte de su vida, Alois llevó el nombre de Schicklgruber. No fue hasta 1876, cuando ya tenía casi 40 años, que se registró formalmente como Hitler, luego de una intervención legal que lo reconocía como hijo de Johann Georg Hitler. La inscripción oficial se llevó a cabo gracias a la intervención de 3 personas, incluido un familiar de la familia materna. Aunque Johann Georg ya había fallecido, su hermano fue uno de los que firmó el documento ante notario para que se aceptara el cambio. Con este procedimiento, el apellido fue modificado en los registros oficiales y desde entonces Alois usó el nuevo nombre en todos sus documentos. Esa decisión, aparentemente trivial, tendría repercusiones históricas que nadie podía prever en ese momento. La razón detrás de la elección del nombre Hitler sigue siendo objeto de debate. Se ha sugerido que podría haber sido una variante del apellido Hitler, el cual ya estaba presente en la familia del padrastro. Otras fuentes explican que era común en esa región que los nombres cambiaran ligeramente de escritura dependiendo de quién los registraba, y que en ese tiempo no había normas estrictas sobre la ortografía de los apellidos. Por tanto, no se puede afirmar con certeza si fue un error de transcripción o una elección deliberada. Cuando Alois Hitler tuvo hijos, estos llevaron automáticamente el apellido que ya figuraba en los registros oficiales. Adolf, nacido en 1889, recibió así el apellido Hitler desde su nacimiento, aunque en realidad ese nombre no existía legalmente en la familia antes de 1876. Técnicamente, si el cambio no se hubiese realizado, Adolf se habría llamado Adolf Schicklgruber, y toda su carrera política y su figura pública habrían sido conocidas con ese nombre. Es un detalle que algunos historiadores consideran curioso al analizar cómo ciertos factores aparentemente menores pueden tener consecuencias inesperadas en el futuro. En algunos registros escolares de la juventud de Adolf se encuentran errores o variaciones en la escritura de su apellido como Hitler o Heitler, lo que refleja que aún en su época de estudiante la ortografía del nombre no era completamente estable. De todos modos, el apellido Hitler fue el que finalmente prevaleció y el que quedó asociado con su figura pública. No existen pruebas de que Adolf se avergonzara del nombre original de su padre o que intentara ocultarlo, aunque nunca hizo referencias públicas a ese pasado. En ciertos entornos, como las memorias de conocidos cercanos, se comenta que el nombre Schicklgruber era considerado rústico o incluso cómico, algo que podría haber dificultado el desarrollo de una imagen política fuerte si se hubiese mantenido. Así, el cambio de apellido legal que hizo su padre marcó la línea familiar desde entonces. Aunque no fue un hecho muy comentado en la época, el nuevo nombre terminó siendo uno de los más reconocidos y temidos del siglo XX. Algo que difícilmente se habría imaginado cuando el oficial del registro civil escribió Hitler por primera vez en 1876. Dato 3. Quiso ser artista, pero fue rechazado por una escuela de arte. En 1907, un joven de 18 años, entusiasta de la pintura y el dibujo, llegó a Viena con la firme intención de ingresar en la Academia de Bellas Artes. Ya había abandonado los estudios escolares en Linz, donde su desempeño había sido irregular y sus intereses se habían volcado hacia la arquitectura, el diseño y la pintura. Aunque mostraba confianza en su talento artístico, llevaba consigo apenas unas pocas obras para presentar como muestra en el examen de admisión. Cuando presentó su solicitud para entrar a la academia, los examinadores observaron sus dibujos con atención, pero lo rechazaron sin dudar. A pesar de que su técnica no era completamente deficiente, los jueces señalaron que carecía de imaginación y originalidad, aspectos considerados fundamentales para avanzar en una carrera artística. El fallo lo tomó por sorpresa. Volvió a presentarse al año siguiente con nuevas obras, pero nuevamente fue descartado. En esa ocasión incluso le recomendaron que buscara una escuela de arquitectura, ya que algunos de sus trabajos mostraban habilidad en representar edificios, pero no personas o escenas vivas. Aún con el rechazo, decidió quedarse en Viena,
albergando todavía la esperanza de que, con esfuerzo, podría lograr una carrera en el mundo del arte. Vivía de una pequeña pensión que recibía tras la muerte de su madre y, en parte, de la venta de postales pintadas por él mismo. También copiaba paisajes de libros y los vendía a comerciantes o turistas. Sin embargo, sus ingresos eran limitados y, con el paso del tiempo, su situación económica se volvió cada vez más precaria. Durante esos años en Viena, su vida fue errante. Pasaba los días en bibliotecas, leyendo temas de historia, arquitectura y política, mientras que por las noches dormía en pensiones baratas o refugios para indigentes. Su vestimenta era descuidada y su aspecto general reflejaba el deterioro provocado por el rechazo académico, la pobreza y la frustración personal. Sin una formación técnica ni apoyo institucional, sus intentos por vivir del arte no pasaban de la subsistencia básica. No hay constancia de que haya intentado ingresar a otra institución artística después del segundo fracaso en la academia. Este episodio de su juventud dejó una huella importante en su biografía. Algunos testigos de su entorno recordaban que hablaba con frecuencia de su decepción con la academia y de cómo la burocracia y el elitismo artístico habían cerrado las puertas a quienes no tenían influencias o títulos. Aunque jamás abandonó completamente su interés por la pintura, su carrera como artista nunca despegó y fue desplazada por otras ambiciones que fueron creciendo con el tiempo, especialmente su implicación en debates políticos y sociales, alimentados por las lecturas que hacía durante su estancia en Viena. Años más tarde, cuando ya ocupaba posiciones de poder, conservaba aún algunas de sus obras y de vez en cuando hablaba con cierto resentimiento de la academia que lo había excluido. Su rechazo no fue un caso aislado. Varios jóvenes eran descartados cada año, pero en su caso ese hecho coincidió con un periodo de cambios profundos, tanto personales como ideológicos. Esa combinación de fracaso, aislamiento y búsqueda de un sentido más grande marcaría el comienzo de un nuevo rumbo, completamente distinto del que había imaginado cuando llegó a Viena cargado de dibujos, confianza y expectativas. Dato 4. Luchó en la Primera Guerra Mundial como mensajero. Cuando estalló la guerra en el verano de 1914, Adolf Hitler se encontraba en Múnich, viviendo en condiciones modestas y aún sin rumbo definido. Apenas se declaró la movilización general, se ofreció como voluntario en el ejército alemán. Fue aceptado en el 6º Regimiento de Infantería Bávara, aunque era ciudadano austriaco, algo inusual que no levantó objeciones por parte de las autoridades alemanas. Su entusiasmo era notorio y, desde el principio, se mostró disciplinado y reservado, sin destacar en lo social, pero siempre dispuesto a cumplir órdenes. Después de un entrenamiento breve, fue enviado al frente occidental, donde participó en combates iniciales en Bélgica y el norte de Francia. No tardó en distinguirse por su disposición a asumir tareas peligrosas, especialmente como mensajero de su batallón. Esta labor consistía en llevar órdenes desde la retaguardia hasta las posiciones avanzadas, atravesando zonas expuestas al fuego enemigo. A pesar de que no era una función de combate directo, implicaba un alto riesgo, ya que requería desplazarse a pie por terrenos abiertos bajo bombardeos o tiroteos constantes. Hitler la realizaba con regularidad y sin vacilaciones, lo que fue reconocido por sus superiores. Durante el transcurso del conflicto fue herido en 2 ocasiones. La primera ocurrió en 1916, cuando fue alcanzado en la pierna por metralla durante la batalla del Somme. Fue trasladado a un hospital en Berlín y recibió una condecoración por su conducta. Regresó al frente después de varios meses de recuperación. En 1918 sufrió una segunda lesión, esta vez causada por un ataque con gas mostaza en las cercanías de Ypres. La exposición le provocó problemas en la vista y fue evacuado a un hospital de Painswalk, donde se encontraba cuando llegó la noticia del armisticio en noviembre de ese mismo año. Durante toda la guerra permaneció en el mismo regimiento y no ascendió más allá del rango de cabo, algo poco habitual dado su tiempo de servicio y las menciones honoríficas que recibió. Fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase en 1915 y más adelante con la de primera clase en 1918, una distinción rara para alguien de su rango. Algunos historiadores han señalado que su comportamiento individual era más valorado por los oficiales que sus relaciones con los demás soldados.
De hecho, muchos de sus compañeros lo recordaban como solitario, silencioso y apartado, sin estrechar lazos fuertes dentro del pelotón. La guerra tuvo un efecto duradero en su forma de ver el mundo. Aunque no destacaba por tener opiniones políticas definidas antes del conflicto, sus experiencias en las trincheras y su desilusión con el desenlace de la guerra marcaron un punto de inflexión. En el hospital, al conocer la noticia de la rendición, expresó una mezcla de incredulidad, rabia y sentimiento de traición. Este episodio fue el inicio de su odio hacia los políticos que firmaron el armisticio y más adelante hacia los movimientos que responsabilizó del colapso alemán. Para él, la derrota no se debía a una inferioridad militar, sino a una puñalada por la espalda desde el interior. Esa narrativa que adoptó desde el final del conflicto se convirtió, años después, en una de las ideas centrales de sus discursos políticos. Su paso por la guerra, lejos de ser un episodio pasajero, fue el núcleo formativo de su identidad futura. Aunque había comenzado como voluntario entusiasta, terminó como sobreviviente desencantado, marcado por la pérdida y convencido de que debía haber una forma de restaurar el honor de Alemania a cualquier costo. Dato 5. Durante casi 7 años, Hitler fue un apátrida sin ciudadanía. A comienzos de 1925, Adolf Hitler decidió renunciar formalmente a su nacionalidad austríaca. La solicitud fue aceptada en abril de ese mismo año, con lo que dejó de estar afiliado a cualquier estado. A partir de ese momento, su situación legal quedó en un vacío completo. No era ciudadano ni de Austria ni de Alemania. Técnicamente se convirtió en apátrida. Desde entonces, durante casi 7 años, vivió y actuó políticamente en Alemania sin tener una nacionalidad reconocida. Durante ese tiempo, intentó en varias ocasiones conseguir la ciudadanía alemana, pero todos los esfuerzos fracasaron. Hubo intentos documentados en diferentes regiones, como en Hildburghausen o en el estado de Turingia. Sin embargo, en todos los casos se encontraron obstáculos legales o resistencia política local. Ninguno de esos intentos se concretó. La situación cambió en febrero de 1932, cuando los líderes del Partido Nacional Socialista ya tenían influencia en algunos estados alemanes. En Braunschweig, un pequeño estado regional, el partido había logrado una posición fuerte dentro del gobierno local. Gracias a esa posición, se organizó un mecanismo para resolver la situación de Hitler. El 25 de febrero de ese año, se le concedió un puesto como funcionario del gobierno estatal de Braunschweig en su delegación en Berlín. Ese cargo público le otorgó automáticamente la ciudadanía del Estado y, con ello, la ciudadanía alemana a nivel nacional. El procedimiento fue una vía legal válida, aunque con motivaciones claramente políticas. A partir de ese momento, Hitler pasó a ser oficialmente ciudadano alemán. La obtención de la nacionalidad se produjo solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales, a las que pudo presentarse por primera vez como candidato legalmente habilitado. Si no se hubiera logrado ese paso, no habría podido competir. Durante los años anteriores, mientras era apátrida, Hitler se mantuvo activo dentro del partido y participó en eventos públicos, pero sin estar legalmente habilitado como ciudadano. Esa condición no le impidió actuar, pero sí limitó su capacidad para ocupar cargos oficiales o presentarse a elecciones. La solución de 1932 eliminó esa barrera justo a tiempo para facilitar su siguiente paso político. La historia de esos años sin ciudadanía no fue ampliamente conocida por el público en su momento, pero fue un detalle clave que marcó una diferencia decisiva en su ascenso. Fue una situación excepcional para alguien que, pocos meses después, llegaría a ocupar la posición más alta del país. Dato 6. El rumor era cierto, pero solo en parte. Hitler tenía criptorquidia, uno de los rumores más difundidos sobre Hitler, quizás el más caricaturesco de todos, es que solo tenía un testículo. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta idea se convirtió en parte del folclore británico y hasta se hizo canción. Soldados aliados marchaban al ritmo de Colonel Bogey March, entonando con burla: "Hitler has only got one ball". Lo que parecía una broma propagandística terminó revelando décadas más tarde una base médica real, aunque no exactamente como se creía. En 1923, tras el fallido golpe de Estado que organizó en Múnich, Hitler fue recluido en la prisión de Landsberg, en Baviera. Allí, el 12 de noviembre, el médico de la prisión, Josef Brinsteiner,
le realizó un examen físico de rutina. El resultado quedó registrado en un informe oficial donde se consigna que el prisionero número 45, Adolf Hitler, gozaba de buena salud general, pero padecía de algo llamado criptorquidia del lado derecho, es decir, que uno de sus testículos no había descendido al escroto. El hallazgo fue confirmado por el historiador Peter Fleischmann, quien investigó y recopiló documentos originales de la época en su libro Hitler como prisionero en Landsberg am Lech, 1923-24. El acta médica formaba parte de un lote de 500 documentos que salieron a la luz pública recién en 2010, luego de haber permanecido ocultos durante más de 8 décadas. Estos archivos fueron incautados por el gobierno alemán antes de ser subastados y hoy se conservan como material histórico. Aunque el dato confirma que Hitler tenía un solo testículo funcional, también desacredita otra de las teorías que circulaban, la que afirmaba que lo había perdido durante la Primera Guerra Mundial como consecuencia de una herida de granada. El informe médico de 1923, anterior a esas versiones, demuestra que su condición era de nacimiento y no producto del combate. Lo más curioso es cómo este detalle íntimo, al principio usado para ridiculizarlo, terminó generando un interés casi morboso en los años posteriores. Por razones evidentes, ningún biógrafo serio centró su análisis en ese aspecto. Sin embargo, lo que parecía un chisme vulgar resultó tener respaldo documental y médico. Además, el informe médico no fue el único hallazgo interesante sobre su tiempo en prisión. Fleischmann descubrió que Hitler disfrutó de un trato privilegiado durante su encarcelamiento. Le decían «señor», recibía comida especial preparada fuera de la cocina de la prisión y hasta escribió ahí su libro Mein Kampf. Su celda era cómoda, sus visitas eran numerosas, más de 330 personas, y hasta protagonizó una breve huelga de hambre al inicio. Pero todo eso, aunque relevante, queda en segundo plano frente al dato que confirma que el mito del único testículo tiene al menos una base real. Dato 7, el médico personal de Hitler lo convirtió en consumidor habitual de drogas. En los últimos años de la guerra, cuando el Tercer Reich comenzaba a resquebrajarse, Adolf Hitler ya no era el mismo hombre que había desatado el conflicto en 1939. Aunque públicamente seguía presentándose como el líder firme e incuestionable del pueblo alemán, en la intimidad de su búnker y ante el pequeño círculo de colaboradores más cercanos, se hacía cada vez más evidente su deterioro físico y mental. Uno de los elementos más impactantes que explican ese declive fue su profunda dependencia de los medicamentos, suministrados regularmente por su médico personal, el doctor Theodor Morell. Lo que empezó como una rutina médica supuestamente inocua fue convirtiéndose en un complejo y peligroso cóctel diario de sustancias químicas que alteraban su cuerpo y su mente. Morell le administraba regularmente vitaminas, suplementos hormonales, estimulantes, calmantes, laxantes y otros preparados. A simple vista, muchos de estos medicamentos parecían inofensivos, pero en conjunto, y por su frecuencia, representaban una bomba de tiempo para cualquier organismo. A medida que la situación militar empeoraba, también lo hacía la ansiedad del Führer, lo que lo llevaba a solicitar con más urgencia sus dosis diarias, que incluían inyecciones intravenosas con preparados de extractos animales y compuestos como glucosa, cafeína, euforizantes y derivados de la morfina. Uno de los momentos más llamativos fue en septiembre de 1944, cuando Hitler cayó enfermo con fuertes dolores de estómago. En lugar de acudir a otros médicos del régimen, confió exclusivamente en Morell, quien le suministró una mezcla de medicación antibacteriana, extractos animales e inyecciones revitalizantes. Aunque su salud mejoró por un tiempo, los temblores en su mano izquierda, las dificultades para caminar y su mirada cada vez más perdida, se hicieron imposibles de ignorar entre sus allegados. Albert Speer y otros miembros del círculo de confianza notaron que su comportamiento era errático, con cambios de humor repentinos, momentos de euforia sin motivo y luego periodos de irritabilidad extrema, lo que dificultaba incluso las reuniones militares. El diario del propio Morell documenta de forma minuciosa las sustancias administradas. Entre ellas estaban pervitin, una metanfetamina ampliamente usada por el ejército alemán, que en el caso de Hitler se le aplicaba para combatir la fatiga, y Eukodal, un derivado opiáceo que calmaba el dolor pero generaba dependencia.
A eso se sumaban tratamientos con hormonas de animales y extractos de testículos que buscaban devolverle vigor físico, además de productos para aliviar el estreñimiento crónico, lo que se convirtió en una preocupación diaria dentro del búnker. El efecto acumulativo de todas estas sustancias fue devastador. Hitler parecía cada vez más desconectado de la realidad, incapaz de tomar decisiones coherentes y obsesionado con traiciones imaginarias. A pesar de los consejos de algunos colaboradores, nunca reemplazó a Morell. La confianza ciega que depositó en él, incluso cuando sus métodos eran cuestionados por otros médicos nazis, terminó sellando su dependencia y marcando de forma irreversible su decadencia final. Dato 8. El placer culpable de Hitler, su adicción desmedida al azúcar. Lejos del ascetismo severo con el que muchos han intentado revestir su figura, Adolf Hitler desarrolló una relación enfermiza con el azúcar que contradice frontalmente la imagen de autodisciplina que él mismo promovía. Su obsesión por los dulces fue más que una simple preferencia, se transformó en una adicción manifiesta y constante que fue acentuándose a medida que su salud física y mental comenzaba a deteriorarse con el paso de los años. En particular, durante la Segunda Guerra Mundial, los informes coinciden en que Hitler consumía cantidades descomunales de azúcar en todas sus formas, desde pasteles y tartas hasta galletas, chocolates y confituras que exigía tener siempre a mano, sin importar el contexto ni las recomendaciones médicas que intentaban restringírselo. El propio médico personal de Hitler, el doctor Theodor Morell, reconocía con frustración que su paciente era prácticamente insaciable cuando se trataba de dulces. Morell, quien supervisaba a diario su alimentación y régimen farmacológico, advertía que el azúcar, sumado al cóctel de medicamentos, inyecciones y píldoras que se le administraban con frecuencia alarmante, no solo contradecía los principios de salud que el Führer presumía defender, sino que alteraba peligrosamente su estabilidad emocional y digestiva. La dependencia de Hitler a este tipo de alimentos creció en paralelo con su aislamiento del mundo real. Cada vez más encerrado en su búnker, cada vez más desconectado de sus generales y de la realidad bélica, encontraba en el azúcar una válvula de escape infantil que, aunque aparentemente trivial, retrataba con fidelidad su estado psicológico. Los testigos de su entorno cercano describen escenas insólitas. Mientras las ciudades alemanas eran bombardeadas y millones morían en el frente oriental, Hitler podía pasar las tardes devorando pasteles con crema, bizcochos azucarados o platos repletos de frutas en almíbar, mientras interrumpía su letanía monótona con comentarios sobre lo delicioso que le resultaba el sabor del azúcar. Incluso en momentos cruciales de decisiones militares pedía ser acompañado de bandejas de dulces, algo que con frecuencia dejaba perplejos a diplomáticos, colaboradores o visitantes que no podían entender cómo alguien tan obsesionado con el control podía mostrar tanta dependencia por una debilidad tan básica. Lo más llamativo es que esta inclinación no era un simple capricho. Formaba parte de una rutina obsesiva. Hitler podía pasar horas sin probar alimentos sólidos, pero exigía sin falta café con nata y azúcar, tortas, tabletas de chocolate y dulces industriales. Según registros médicos, el consumo de azúcar de Hitler superaba por mucho los niveles considerados seguros, y su páncreas y aparato digestivo se vieron afectados hacia el final de la guerra, momento en el que sus niveles de energía ya eran impulsados artificialmente por glucosa intravenosa y otras sustancias estimulantes. Lejos de ser un detalle anecdótico, su adicción al azúcar revela una faceta más profunda y perturbadora de su personalidad, esa disonancia entre el mito construido por él mismo y sus hábitos íntimos más patéticos. El hombre que promovía la pureza, la fortaleza y el sacrificio era, en la intimidad, un dependiente del azúcar, un adulto infantilizado que necesitaba pasteles tanto como el poder absoluto. Dato 9. La paradoja de un forastero al mando, el símbolo oculto tras el origen no alemán de Hitler. Pocas ironías de la historia son tan profundas y simbólicamente poderosas como esta. El hombre que encarnó el nacionalismo alemán más extremo, el que construyó un régimen basado en la pureza étnica y en el orgullo germano, ni siquiera nació en Alemania. Durante años esto no fue un secreto, pero fue deliberadamente ignorado por millones de alemanes, y su peso simbólico rara vez fue reconocido en público. Sin embargo, para muchos fuera de Alemania y para los analistas posteriores,
La nacionalidad original de Hitler ha representado una anomalía incómoda y reveladora. ¿Cómo pudo un extranjero convertirse en el líder absoluto del país que predicaba la supremacía de la raza alemana? El impacto cultural de este hecho no radica en su simple constatación legal, sino en todo lo que representa. Alemania, humillada tras la Primera Guerra Mundial, atravesaba una crisis de identidad y buscaba desesperadamente una figura que restaurara su orgullo perdido. Que ese papel fuera asumido por un hombre nacido en otro país no fue visto como una contradicción, sino como algo irrelevante en medio del fervor político. Pero esa omisión dice mucho más de lo que parece. La nacionalidad legal de Hitler fue subordinada por completo al mito que él mismo supo construir. El Führer no era austríaco, ni alemán ni bávaro. Era una encarnación idealizada de un pueblo que él mismo moldeó con sus discursos, sus símbolos y su retórica. Históricamente, esta situación demuestra el enorme poder que puede tener la propaganda para reconfigurar la percepción colectiva. Los alemanes no necesitaban que Hitler fuera técnicamente alemán para verlo como el redentor de su nación. Y más allá de lo práctico, su ciudadanía tardía, su pasado austrohúngaro, sus años como apátrida. Lo importante es que su origen fue absorbido, silenciado o reinterpretado para encajar en la narrativa nacional. Que un austríaco no solo liderara a Alemania, sino que arrastrara a toda Europa a la guerra en nombre del pueblo alemán, revela cómo las fronteras legales pueden volverse invisibles cuando las emociones colectivas toman el control. Incluso en el ámbito cultural, esta contradicción ha sido explorada una y otra vez. Escritores, historiadores y cineastas han señalado la paradoja de que el arquitecto de una ideología de exclusión y pureza racial fuese, en sentido estricto, un forastero. En Austria, su lugar de nacimiento, esta relación ha sido motivo de incomodidad durante décadas, con monumentos retirados, placas modificadas y una memoria pública marcada por la necesidad de desvincularse de su figura. En Alemania, en cambio, el tema fue ignorado durante el régimen y solo después de la guerra comenzó a analizarse como un elemento revelador del delirio colectivo que lo rodeaba. Al final, más que un dato biográfico, el hecho de que Hitler no fuera alemán se ha convertido en un símbolo. La prueba de cómo la ideología puede superar la realidad, de cómo un pueblo desesperado puede proyectar su identidad en alguien externo, y de cómo la historia no siempre sigue la lógica de los pasaportes, sino la de los mitos. Dato 10. Su odio absoluto al tabaco, el Führer que impulsó la primera gran campaña antitabaco del siglo XX. Durante su juventud, Adolf Hitler fue un fumador empedernido, con un consumo estimado entre 25 y 40 cigarrillos diarios. Sin embargo, en algún momento temprano de su carrera política abandonó el hábito, declarando que era un gasto innecesario. A partir de entonces, desarrolló un rechazo profundo y obsesivo hacia el tabaco, hasta el punto de convertir esta aversión en parte activa de sus políticas sociales y de salud pública. En sus círculos íntimos, censuraba duramente a quienes fumaban, incluso cuando se trataba de personas clave dentro del régimen nazi como su pareja Eva Braun o el propio Hermann Göring. En una ocasión llegó a molestarse porque encargaron una estatua en la que Göring aparecía fumando un puro. Hitler veía el fumar no solo como una debilidad personal, sino como un símbolo de decadencia moral. Describió el tabaco como la ira de los pieles rojas contra el hombre blanco, en venganza por haberles dado licores fuertes, y lamentaba la pérdida de soldados valiosos por culpa del envenenamiento con tabaco. Esta repulsión fue más allá de lo personal. En plena Segunda Guerra Mundial, el 2 de marzo de 1942, declaró que permitir fumar a los soldados había sido un error de liderazgo y prometió prohibir el consumo de tabaco en el ejército una vez terminada la guerra. Consideraba que ningún soldado debía depender de los cigarrillos para funcionar. La campaña antitabaco que promovió en la Alemania nazi fue, paradójicamente, una de las más avanzadas del mundo en su tiempo. Hitler fue el primer jefe de Estado moderno que abiertamente se posicionó contra el cigarrillo. Apoyó políticas de restricción publicitaria para empresas tabacaleras, incrementos fiscales al tabaco y prohibiciones de fumar en espacios públicos como hospitales, autobuses y centros de trabajo.
Su régimen también financió estudios médicos que relacionaban el tabaquismo con el cáncer de pulmón y otras enfermedades, muchos de los cuales se adelantaron décadas a las conclusiones médicas en otros países. En paralelo, se impulsaron campañas centradas en las mujeres. Desde la Oficina de Política Racial del Partido Nazi se advertía que las mujeres fumadoras eran menos atractivas, más propensas al envejecimiento prematuro y malas candidatas para ser madres. Argumentaban incluso que la nicotina pasaba a la leche materna, lo que posteriormente sería confirmado por estudios científicos. El higienista racial Martin Stemmler, así como la doctora Agnes Blum, defendían que las fumadoras embarazadas tenían mayores tasas de abortos y partos de niños muertos. Estas preocupaciones encajaban con la obsesión del régimen por maximizar la fertilidad de las mujeres alemanas. Aunque su motivación para combatir el tabaquismo nacía de una combinación de creencias personales, eugenesia y propaganda ideológica, no deja de ser significativo que Hitler haya sentado las bases de lo que, muchas décadas más tarde, serían políticas de salud pública comunes en gran parte del mundo. En un contexto donde fumar aún era símbolo de modernidad y virilidad, la postura radicalmente antitabaco del dictador contrastaba con la cultura de su época y terminó influyendo incluso en los discursos sanitarios posteriores. Dato 11. Hitler sobrevivió a más de 40 intentos de asesinato a lo largo de su mandato. Adolf Hitler fue objeto de un número impresionante de atentados contra su vida. Diversos informes provenientes de archivos militares, documentos de inteligencia y memorias de los involucrados registran más de 40 intentos, algunos serios, otros chapuceros o abortados a última hora, para asesinarlo. Este nivel de amenaza constante no solo revela el grado de oposición que existía dentro del propio Reich, sino también la percepción de que eliminarlo podría alterar radicalmente el curso de la guerra y del régimen nazi. Uno de los primeros intentos serios ocurrió tan temprano como en 1939, cuando Georg Elser, un carpintero suabo, colocó una bomba de relojería en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich, donde Hitler pronunciaba cada año un discurso conmemorativo del fallido golpe de Estado de 1923. El artefacto explotó como estaba planeado, pero Hitler había abandonado el lugar 13 minutos antes por un cambio de horario inesperado. La explosión mató a 8 personas e hirió a decenas más, pero el objetivo escapó ileso. Elser fue capturado esa misma noche y, tras años de detención, fue ejecutado en Dachau en 1945, poco antes del fin del régimen. No obstante, el complot más conocido fue el del 20 de julio de 1944. Ese día, el coronel Klaus von Stauffenberg logró colocar una maleta bomba en la sala de conferencias del cuartel general de Hitler, la llamada Guarida del Lobo, en Prusia Oriental. El plan era detonar el artefacto, eliminar a Hitler y dar inicio a la Operación Valquiria, una toma del poder por parte del ejército regular, desplazando a las SS y desmantelando la dictadura nazi. La explosión ocurrió, pero Hitler sobrevivió con heridas leves, principalmente porque la maleta fue movida detrás de una gruesa pata de roble de la mesa que absorbió parte del impacto. Este atentado fracasado desencadenó una represión brutal. Cientos de oficiales, políticos, abogados, religiosos y civiles fueron arrestados, torturados y ejecutados. El aparato represivo se reforzó aún más y Hitler, convencido de la traición incluso dentro de sus propias filas, cayó en una paranoia aún más profunda. Comenzó a ver enemigos en todas partes, endureció las medidas de seguridad a niveles extremos y restringió aún más su círculo de confianza. Sus reuniones se volvieron más breves, aleatorias e impredecibles y rara vez se anunciaban con antelación. Pero más allá del impacto inmediato, la existencia de tantos intentos de asesinato y la magnitud del complot del 20 de julio revelan un elemento muchas veces silenciado. Dentro de Alemania, incluso dentro del ejército y del partido nazi, existía resistencia activa. Estos conspiradores no eran comunistas ni agentes aliados. Eran alemanes conservadores, nacionalistas e incluso miembros de la aristocracia militar que creían que Hitler estaba llevando al país a la destrucción total. El hecho de que Hitler sobreviviera a tantos intentos reforzó su propia idea de invulnerabilidad. Según testimonios de su círculo cercano, llegó a convencerse de que una mano divina lo protegía, lo cual alimentó su delirio mesiánico y su desprecio por los consejos de sus generales,
a quienes ya consideraba débiles o desleales. En el imaginario nazi, Hitler comenzó a representar un símbolo casi sobrenatural, lo cual consolidó aún más su autoridad ante aquellos que aún creían en él. Por tanto, no se trataba solo de atentados frustrados, sino de episodios que alteraron profundamente la estructura del poder nazi, reforzaron la represión interna, debilitaron la confianza dentro del ejército y ayudaron a consolidar el culto a la personalidad de Hitler, incluso cuando el Tercer Reich comenzaba a desmoronarse. Dato 12. Una boda bajo las ruinas. El matrimonio final de Hitler y Eva Braun. En la noche del 28 al 29 de abril de 1945, en el estrecho búnker subterráneo de la Cancillería del Reich, mientras Berlín ardía bajo el fuego soviético y las fuerzas del Tercer Reich colapsaban por todos los frentes, Adolf Hitler tomó una decisión que nadie en su entorno más próximo había anticipado: casarse con Eva Braun. A esas alturas, todo estaba perdido. El Ejército Rojo ya se encontraba a escasos cientos de metros de su refugio. Sin embargo, en medio de ese desastre total, Hitler decidió llevar a cabo un gesto profundamente personal y simbólico, que para muchos reveló la combinación de control teatral, necesidad emocional y narcisismo con el que conducía sus últimos actos. A pesar de que llevaba casi 15 años en una relación informal con Eva Braun, nunca antes había hecho público su vínculo ni había permitido que se formalizara de ninguna forma. Solo en ese momento final, ante la certeza de la derrota y la muerte, accedió a hacerlo. El acto fue íntimo y rápido. En una de las salas del búnker, decorada de forma improvisada, se ofició la ceremonia civil. Un funcionario del régimen, Walter Wagner, fue convocado de urgencia para registrar el enlace y pedir a ambos testigos, Goebbels y Bormann, que firmaran. El ambiente no podía ser más distante del de una boda tradicional. El lugar olía a combustible y humedad, los techos vibraban con los bombardeos cercanos y los asistentes sabían que probablemente todos morirían en cuestión de horas o días. Sin embargo, Hitler parecía decidido a cumplir con el protocolo del matrimonio, incluso insistiendo en que Eva debía declarar expresamente que no tenía ascendencia judía, como marcaba la legislación nazi. Esa misma noche, tras el breve brindis y un desayuno improvisado, Hitler dictó su testamento político y personal, otro acto de voluntad destinado a perpetuar su visión del mundo, incluso después de muerto. El matrimonio no fue un gesto romántico, ni una reconciliación con la vida, ni una búsqueda de redención. Fue ante todo una afirmación final de control en un momento de desmoronamiento absoluto. En su testamento, Hitler dejó claro que Eva Braun había sido su compañera leal y que, con su muerte, ella también sellaría su destino con el del Reich. Al día siguiente, el 30 de abril, ambos cumplieron ese propósito. Después de despedirse de su personal, se encerraron en el estudio del Führer, se sentaron uno junto al otro en el sofá y murieron juntos. Ella tomó cianuro. Él se disparó en la sien. Los cuerpos fueron rápidamente envueltos, rociados con gasolina y quemados, tal como había ordenado previamente, para evitar que fueran capturados por los soviéticos y exhibidos como trofeos. Este breve matrimonio, de apenas 40 horas de duración, tiene una carga simbólica que ha sido ampliamente debatida por historiadores. Para algunos, fue una forma de legitimar el rol de Eva Braun en la historia del Tercer Reich. Para otros, un gesto melodramático más de un dictador obsesionado con los rituales y la puesta en escena. Pero hay quienes ven en él un acto puramente humano. La necesidad, en la víspera de la muerte, de establecer una conexión íntima y reconocida con la única persona que le había sido fiel sin condiciones durante años. Eva Braun no tuvo ningún papel político, nunca participó de las decisiones del régimen ni influyó públicamente en los círculos de poder, pero su presencia en el búnker final la convirtió en un símbolo silencioso de la lealtad y la negación. Lo más irónico es que Hitler, que había construido todo su poder sobre la imagen del líder célibe, entregado solo al pueblo alemán, terminó su vida rompiendo ese mito que él mismo había cultivado. Durante años se había negado a reconocer públicamente a Eva porque creía que los alemanes necesitaban ver en él a un hombre sin distracciones emocionales. Pero en su final, cuando ya no había cámaras ni multitudes que engañar, decidió casarse con ella, no por necesidad política, sino por una decisión íntima y desesperada.
Ese gesto final ha sido interpretado como una muestra de su aislamiento total. Con el mundo derrumbándose, lo único que podía controlar aún era la forma en que moriría y con quién. El breve matrimonio de Hitler y Eva Braun no cambió el curso de la historia, pero sí añadió una capa más al retrato psicológico de un hombre que, incluso en la derrota absoluta, se negó a aceptar cualquier imposición externa. Murió como quiso, al lado de quien eligió, dejando tras de sí una estela de destrucción sin precedentes. Pero esa boda, celebrada entre el estruendo de las bombas y la sombra del suicidio, sigue siendo uno de los momentos más desconcertantes de sus últimos días, un símbolo de humanidad distorsionada por la ideología, del amor reducido a ritual de clausura y del poder aferrado hasta el último suspiro. Dato 13. Obsesión por los números. La superstición numérica de Hitler. Adolf Hitler no solo fue un dictador obsesionado con el poder, la raza y la dominación territorial, sino también un hombre atrapado en un mundo de supersticiones, en especial con respecto a los números. Aunque la evidencia directa sobre cómo esta obsesión influía en cada una de sus decisiones no es concluyente, lo cierto es que en su entorno se percibía una tendencia constante a atribuirle valor simbólico y espiritual a ciertos números y fechas clave de su vida. La fascinación de Hitler con la numerología no era aislada dentro del Tercer Reich. Parte del círculo de poder nazi compartía creencias similares, conectadas con el ocultismo, las fuerzas místicas y la búsqueda de sentido en patrones aparentemente invisibles. Uno de los números que más marcó simbólicamente el universo nazi fue el 88. En el código interno del partido, ese número no era casual. Cada 8 representaba la octava letra del alfabeto, la H, por lo que 88 significaba Heil Hitler, un saludo que se convirtió en una seña de lealtad absoluta hacia el Führer. No era solo una forma de saludo o una expresión simbólica. El número 88 se replicaba en uniformes, insignias y otros elementos propagandísticos, lo cual demuestra que ese código numérico había sido institucionalizado en los niveles más altos del poder nazi como un guiño secreto, casi ritualístico, hacia su líder. Otro número particularmente significativo fue el 3. En muchas religiones y sistemas esotéricos, el 3 se asocia con la perfección, la Trinidad y la estabilidad, y Hitler también pareció adoptarlo como símbolo de pureza estructural. Él concebía la raza aria ideal como una supuesta fusión entre germanos, escandinavos y celtas, lo cual formaba una tríada étnica que encajaba con esa estructura triangular simbólica. Esta idea del 3 como número clave de construcción también se reflejaba en su retórica. Consideraba que solo una base con 3 pilares podía sostener una sociedad estable y con frecuencia organizaba sus discursos, ideales o estructuras organizativas en series de 3. La relación con el número 666, asociado en la tradición judeocristiana con el anticristo o las fuerzas del mal, también es reveladora. Si bien no hay constancia de que Hitler lo usara públicamente de forma abierta, algunos analistas han interpretado su uso simbólico como una herramienta de miedo. Se decía que algunos elementos propagandísticos nazis lo incorporaban indirectamente, en especial cuando se trataba de proyectar una imagen demoníaca e invencible del Reich ante los enemigos del régimen. La intención era infundir terror psicológico, dándole a la figura de Hitler un aura casi sobrenatural e intocable, como si su poder proviniera de una fuente oscura e incomprensible. Incluso su fecha de nacimiento, el 20 de abril de 1889, ha sido objeto de análisis numerológicos. Al sumar los dígitos de la fecha, se obtiene un total de 33, número que en varias tradiciones esotéricas se asocia con sabiduría, iluminación y liderazgo espiritual. Algunos de sus seguidores más fervientes llegaron a considerar esa coincidencia como una señal predestinada, interpretando la cifra como un indicio de que Hitler estaba llamado a cumplir una misión trascendental. Aunque estas interpretaciones rozan lo místico y lo pseudocientífico, no puede negarse que muchos miembros del círculo nazi alentaban esa clase de lecturas simbólicas como una forma de reforzar la figura mesiánica del Führer. Dentro del partido nazi también se extendía el uso sistemático de ciertos números para reforzar el discurso simbólico del régimen. El número 12, por ejemplo, fue adoptado como representación de pureza y perfección,
asociado con las 12 tribus arias originales en el mito racial nazi. También se ha sugerido que algunas decisiones estratégicas, como la programación de eventos o el establecimiento de fechas para discursos o desfiles, se influenciaban por estas creencias numerológicas. Aunque no hay pruebas documentales contundentes sobre ello, la consistencia en el uso simbólico de números en actos públicos, celebraciones y propaganda sugiere que el régimen, y en especial Hitler, tenían en cuenta más que meras coincidencias. Además, el propio nombre Adolf, según ciertas interpretaciones numerológicas, posee una carga simbólica significativa. En algunas versiones de numerología occidental se asigna a cada letra un valor numérico y en el caso de Adolf se obtiene un total de 39. Quienes defienden estas teorías sostienen que ese número encierra rasgos de liderazgo, ambición, individualismo y determinación, características que encajaban con la imagen que Hitler proyectaba y quería reforzar entre sus seguidores. Este conjunto de obsesiones y asociaciones entre números, símbolos y conceptos esotéricos no puede separarse de la estructura ideológica del Tercer Reich. La necesidad de justificar acciones irracionales o inmorales mediante elementos simbólicos no fue solo una estrategia de manipulación externa, sino también un intento interno de dotar de coherencia espiritual a un proyecto profundamente violento y totalitario. En otras palabras, la superstición numérica no fue un simple capricho, sino parte del engranaje que mantenía viva la narrativa mística del régimen. Sin embargo, es crucial subrayar que todos estos elementos carecen de respaldo científico y se inscriben dentro del terreno de la pseudociencia. La numerología no tiene validez empírica para explicar el comportamiento humano, pero en el caso del nazismo, su uso sirvió como herramienta ideológica para reforzar el fanatismo. En este contexto, la superstición con los números fue menos una creencia personal y más un componente funcional del aparato propagandístico nazi, una forma de revestir de misterio, grandeza y destino inevitable a las decisiones de un régimen obsesionado con el control simbólico y psicológico de las masas. Dato 14. Vivió como indigente en Viena. Entre los años 1909 y 1913, Adolf Hitler atravesó una etapa de su vida profundamente marcada por la pobreza y la marginación social en la ciudad de Viena. Aunque más tarde intentó suavizar o incluso tergiversar estos años en sus relatos autobiográficos, la realidad documentada por biógrafos como Ian Kershaw, Joachim Fest o Volker Ulrich revela que Hitler pasó varios inviernos durmiendo en albergues municipales para indigentes como el de Meidling y sobreviviendo gracias a la venta de postales pintadas por él mismo. Su sueño de convertirse en un artista reconocido había sido aplastado tras ser rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena, y ese golpe no solo truncó su aspiración profesional, sino que también lo empujó a una espiral de frustración, resentimiento y aislamiento. Durante esos años, Hitler no tenía trabajo estable, ni ingresos fijos, ni contactos influyentes. Pasaba buena parte del día en bibliotecas públicas o en cafés, leyendo periódicos, ensayando ideas políticas y artísticas, o simplemente observando la vida social de una ciudad que era al mismo tiempo cosmopolita y desigual. La Viena del Imperio Austrohúngaro era un hervidero de tensiones nacionales, sociales y culturales. Convivían allí alemanes, checos, judíos, húngaros, eslavos y otros grupos en una ciudad de gran riqueza artística, pero también de profundas divisiones de clase y nacionalidad. Fue en este contexto que Hitler comenzó a desarrollar una cosmovisión distorsionada del mundo. Su antisemitismo se intensificó, así como su desprecio por el marxismo y la democracia liberal, y fue gestando una idea romántica del nacionalismo germánico. No obstante, hay que destacar que durante ese periodo él no participó activamente en ningún movimiento político. Simplemente absorbía influencias, muchas de ellas recogidas de panfletos antisemitas o de autores radicales como Lanz von Liebenfels o Karl Lueger, el alcalde de Viena, quien había sabido explotar el antisemitismo como arma política. La contradicción estaba en que Hitler, quien vivía del apoyo del sistema asistencial público y ocasionalmente de la caridad de algunos judíos vieneses, comenzaba a cultivar un odio que, años después, lo convertiría en uno de los verdugos más despiadados de ese mismo grupo. Años más tarde, ya como canciller de Alemania, Hitler rara vez hablaba de su paso por Viena, y cuando lo hacía, era para representar ese tiempo como una etapa de formación austera, casi mística.
Sin embargo, en la práctica, esos años no fueron más que una lucha constante por sobrevivir, sin techo propio y con la humillación diaria de no haber logrado el éxito artístico que tanto deseaba. Fue en esos albergues fríos, con ropas desgastadas y bajo una profunda sensación de fracaso, donde empezó a gestarse un personaje que, lejos de rendirse ante la adversidad, fue alimentando un rencor enfermizo que más tarde canalizaría hacia el escenario político alemán. Esta etapa no solo lo formó ideológicamente, sino que también modeló su personalidad. Se volvió más solitario, más desconfiado, más obsesionado con la idea de misión personal y con el odio como motor de cambio. Muchos historiadores coinciden en que sin esos años de pobreza absoluta en Viena, es probable que Hitler nunca hubiese llegado a radicalizarse al nivel que lo hizo. Allí no solo se forjó un dictador en potencia, sino también un hombre que aprendió a camuflar su fracaso personal bajo una narrativa de grandeza futura, y que encontró en el resentimiento una fuente inagotable de energía para su posterior ascenso político. Dato 15. El odio sistemático de Hitler hacia los homosexuales. Aunque muchas veces se oculta en los relatos más populares sobre el nazismo, uno de los grupos más ferozmente perseguidos por el régimen de Adolf Hitler fue el de los homosexuales, en particular los hombres. Esta persecución no fue un fenómeno aislado ni motivado únicamente por prejuicios personales, sino una política de Estado perfectamente diseñada, ejecutada con brutalidad y justificada con argumentos pseudocientíficos y legales. Hitler no solo compartía las ideas más retrógradas sobre la homosexualidad, sino que convirtió su desprecio en una herramienta represiva que afectó la vida de decenas de miles de personas, especialmente durante los años del Tercer Reich. Desde mucho antes de que los nazis llegaran al poder, existía en Alemania un artículo en el Código Penal, el número 175, que criminalizaba las relaciones sexuales entre hombres, aunque ese artículo ya limitaba los derechos de las personas LGBT+. Durante la República de Weimar surgieron movimientos que luchaban por su derogación, como el Comité Científico Humanitario fundado por el sexólogo Magnus Hirschfeld. Berlín, en los años 20, llegó a convertirse en una ciudad vibrante y relativamente abierta en cuanto a la visibilidad homosexual. Existían cafés, clubes, publicaciones, entidades científicas y activistas que defendían la despenalización de la homosexualidad y promovían el reconocimiento de la diversidad sexual. Pero la llegada de Hitler al poder en 1933 destruyó ese floreciente movimiento. No solo frenó el avance hacia la tolerancia, sino que endureció la legislación previa y convirtió el artículo 175 en un instrumento de terror. Los nazis no se limitaron a aplicar la ley, la reformaron para que permitiera perseguir cualquier tipo de contacto entre hombres, incluso sin consumación sexual. Según cifras estimadas, alrededor de 100.000 hombres fueron arrestados bajo esa normativa, y entre 5.000 y 15.000 terminaron en campos de concentración. Allí se les identificaba con un triángulo rosa cosido en el uniforme, un distintivo que los hacía blanco de torturas, humillaciones y experimentos médicos. El caso de Friedrich Paul von Grossheim es uno entre miles. Arrestado en varias ocasiones, fue obligado a someterse a una castración para obtener la libertad. Otros fueron utilizados como conejillos de indias, forzados a curarse mediante terapias inhumanas o simplemente asesinados. En los campos, los homosexuales eran objeto de violencia no solo por parte de los guardias nazis, sino también por otros prisioneros, alentados por una jerarquización del sufrimiento que dejaba a los portadores del triángulo rosa en lo más bajo del escalafón. La homofobia de Hitler no se limitaba a un prejuicio personal, sino que se inscribía en su visión racista y eugenésica del mundo. Consideraba la homosexualidad como una amenaza a la reproducción de la raza aria y como un elemento corruptor de la moral alemana. En ese marco no tenía cabida ninguna manifestación de diversidad afectiva o sexual, que era vista como decadencia. Lo más paradójico, sin embargo, es que dentro del propio partido nazi existieron miembros homosexuales que fueron purgados cuando ya no resultaban útiles, como Ernst Röhm, líder de las SA, asesinado durante la Noche de los Cuchillos Largos en 1934. Su sexualidad fue uno de los argumentos utilizados por Hitler para justificar su ejecución, en un claro ejemplo de cómo la homofobia podía emplearse como excusa política incluso contra antiguos aliados.
El régimen nazi destruyó toda la infraestructura del movimiento homosexual previo. En mayo de 1933, el Instituto de Investigación Sexual fue saqueado y sus libros quemados en la Plaza de la Ópera. Magnus Hirschfeld se encontraba fuera del país y nunca regresó. Murió en el exilio. Con él desapareció una de las principales voces científicas que defendía la homosexualidad como una variante natural de la condición humana. A partir de entonces, todo rastro de esa tolerancia fue borrado del mapa, y quienes habían formado parte de ese incipiente activismo debieron esconderse, casarse forzosamente o huir. Incluso después del fin de la guerra, Alemania no reconoció a los homosexuales como víctimas del nazismo. No recibieron compensaciones ni homenajes durante décadas. El artículo 175 permaneció vigente hasta 1994 y solo en los últimos años se ha comenzado a reparar mínimamente esa injusticia histórica. Mientras tanto, el triángulo rosa que los marcaba como enemigos del Reich ha sido resignificado como símbolo de orgullo y memoria por las comunidades LGBT+, recordando que el odio institucionalizado no solo mata, sino que silencia durante generaciones enteras a quienes se atrevieron a ser diferentes en el peor momento de la historia. Dato 16. La extraña admiración de Hitler por Disney y Blancanieves. A pesar de la imagen sombría y despiadada que rodea al dictador alemán, uno de los detalles más sorprendentes y aparentemente contradictorios de su vida personal es su profunda fascinación por el mundo de Disney. Esta curiosidad, que podría parecer un simple dato anecdótico, cobra especial relevancia cuando se considera el contexto ideológico y político que definió su vida pública. El interés de Hitler por las películas animadas, especialmente por Blancanieves y los 7 enanitos, está documentado a través de bocetos hallados entre sus pertenencias, donde se aprecia que él mismo dibujó personajes de la cinta, lo que indica una afición genuina y personal por esta producción. Los registros de sus allegados señalan que la película estrenada por Walt Disney en 1937 fue una de sus favoritas. Esta animación pionera no solo lo entretuvo, sino que también lo inspiró artísticamente, algo que encaja con su conocida afición por el dibujo. Aunque gran parte de su obra pictórica anterior se centraba en paisajes y arquitectura, este tipo de interés hacia la animación y los personajes de cuentos infantiles revela una faceta insólita de su personalidad, aparentemente desconectada de la brutalidad y frialdad con la que actuó en el ámbito político y militar. El detalle adquiere mayor profundidad al considerar el lugar de Disney dentro de la cultura estadounidense, la cual Hitler despreciaba públicamente en numerosos discursos. Sin embargo, su atracción hacia este tipo de expresión artística estadounidense muestra una disonancia entre sus preferencias privadas y su discurso ideológico. No es un caso aislado dentro de los dictadores con dobles estándares estéticos, pero sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del personaje. A pesar de aborrecer públicamente lo que consideraba la degeneración cultural del enemigo occidental, en la privacidad de su vida personal parecía encontrar placer en una historia infantil basada en valores simples de bondad y justicia. La admiración por Disney también pone en evidencia su necesidad de evasión frente a la tensión constante que vivía como figura pública. Es posible que, al igual que muchas personas, encontrara en estas historias una especie de refugio emocional, una distracción temporal de la realidad, o incluso una forma de reconectar con aspectos reprimidos de su juventud. Dato 17. Nunca visitó un campo de concentración, ni por curiosidad ni por supervisión, a pesar de ser el máximo líder del Tercer Reich y responsable último del sistema de campos de concentración. Adolf Hitler jamás puso un pie en uno de ellos. Esta afirmación no solo se apoya en la ausencia absoluta de registros documentales o fotográficos de una visita, sino también en el análisis de su estilo de liderazgo, sus prioridades políticas y las tensiones internas del aparato nazi. Desde los primeros días del régimen, los campos como Dachau no eran secretos, al contrario. Se publicitaban como centros para reeducar enemigos del pueblo. Sin embargo, más allá de esta etapa inicial, la utilidad propagandística de una visita por parte de Hitler se volvió nula, especialmente cuando el objetivo real de los campos pasó a ser el exterminio. Durante el Holocausto, las decisiones más importantes se tomaban de manera verbal, sin dejar rastros directos que implicaran a Hitler.
Era consciente de lo que sucedía, pero delegó completamente la administración de los campos en Heinrich Himmler, jefe de las SS. Fue este último quien realizaba inspecciones y se encargaba de los informes. De hecho, se sabe que en una de sus visitas a Minsk en 1941, Himmler presenció una masacre masiva de judíos por los Einsatzgruppen y quedó tan impactado que promovió el uso de cámaras de gas para aliviar la tarea de los verdugos. Además, Hitler era notoriamente reacio a realizar inspecciones presenciales incluso en el frente militar, por lo que no había razón alguna para que se presentara en campos considerados como territorio de las SS, y más aún cuando las distintas facciones internas del Tercer Reich competían por el control y buscaban la validación de su líder. Una visita suya habría significado un gesto de respaldo político a alguna de esas facciones, cosa que siempre evitó para no alterar el delicado equilibrio de poder. En resumen, Hitler nunca visitó un campo de concentración no por ignorancia o distancia moral, sino porque simplemente no le hacía falta. Sabía lo que ocurría, tenía quien le informara, no ganaba nada en términos propagandísticos y su forma de gobernar se basaba en dejar que otros ejecutaran sus deseos mientras él se mantenía alejado del foco logístico. Una distancia cómoda que no lo eximía de responsabilidad, pero que evitaba el contacto directo con la maquinaria del horror que él mismo había ordenado poner en marcha. Dato 18. El semen de toro. El extraño refuerzo que Hitler recibía para aumentar su virilidad. Durante los últimos años del Tercer Reich, Adolf Hitler recibió una serie de tratamientos poco convencionales por parte de su médico personal, Theodor Gilbert Morell, un personaje polémico que fue ganando la total confianza del dictador desde que lo trató con éxito de un malestar estomacal en 1936. Desde ese día, Morell se convirtió en una figura omnipresente a su lado, a pesar de las advertencias de generales y altos oficiales que lo consideraban un farsante. Entre las múltiples sustancias que Morell administraba regularmente a Hitler, una de las más llamativas era una fórmula destinada supuestamente a fortalecer su potencia sexual. Esta mezcla incluía vitaminas, hormonas, extractos animales, enzimas y particularmente semen de toro, que era inyectado especialmente antes de las noches que Hitler compartía con Eva Braun. La idea detrás de este procedimiento era aprovechar simbólicamente la fuerza y virilidad del toro para potenciar la del propio Führer. Estas prácticas no solo reflejan la visión pseudocientífica que Morell tenía de la medicina, sino también la obsesión del régimen por la salud, la energía y el vigor masculino, especialmente en sus figuras de poder. El semen de toro, considerado un símbolo de fertilidad y fuerza animal, formaba parte de una larga lista de remedios que pretendían mantener a Hitler activo, alerta y físicamente preparado en medio del desgaste que provocaban la guerra, la presión política y sus cada vez más visibles dolencias. El diario médico de Morell registraba con detalle las inyecciones y píldoras que administraba a diario. Además de este peculiar extracto, las sustancias incluían componentes como testosterona, lípidos, proteínas y derivados glandulares. Aunque muchos de estos tratamientos carecían de respaldo científico, Hitler depositaba una confianza absoluta en su médico, llegando incluso a desoír las críticas que recibía desde su propio círculo cercano. Esta dependencia del Führer hacia Morell fue tal que, incluso cuando su estado físico se deterioraba visiblemente y su mano izquierda comenzaba a temblar con fuerza, continuaba confiando en las inyecciones como si fueran la clave de su vitalidad. En sus últimos días en el búnker aún recibía esas mezclas, convencido de que lo ayudarían a resistir. Dato 19. El defensor radical de los animales, Hitler y su obsesiva protección animal. Aunque su nombre quedaría grabado para siempre como sinónimo de brutalidad y exterminio, Adolf Hitler también fue responsable de una de las políticas de bienestar animal más estrictas del siglo XX. Su preocupación no era decorativa ni simbólica. Desde los primeros días del régimen nazi, él y sus colaboradores más cercanos impusieron un conjunto de leyes que protegían a los animales con una severidad insólita para la época. En sus diarios, Joseph Goebbels anotó que Hitler despreciaba las religiones judeocristianas, entre otras razones, por la jerarquía moral que colocaba al ser humano por encima de los animales. El Führer creía que el sufrimiento animal debía evitarse por el bien de los propios animales, no como una extensión del interés humano.
Bajo su dirección, se promulgó la prohibición de la vivisección en 1933 y se introdujeron reglas estrictas contra el sacrificio sin anestesia. Hermann Göring, siguiendo instrucciones directas de Hitler, llegó a anunciar en una transmisión radial que quienes maltrataran animales serían enviados a campos de concentración. Se prohibieron también la caza excesiva, las trampas, la alimentación forzada de aves y el consumo de langostas o cangrejos. Incluso un pescador fue arrestado por haber usado una rana como carnada. En 1934, la protección animal se incluyó como asignatura obligatoria en las escuelas públicas alemanas, y en 1935 se promulgó una ley para preservar la naturaleza y limitar la caza. A pesar de las contradicciones morales de su régimen, Hitler impulsó una legislación avanzada en protección animal. Muchos historiadores interpretan estas leyes como parte de una visión del mundo donde lo biológico y lo simbólico se entrelazaban peligrosamente, pero lo cierto es que su régimen fue el primero en legislar la protección de los lobos y en darle estatus jurídico a la defensa del bienestar animal por su propio valor. Dato 20. Hitler ensayaba sus discursos fotografiándose en distintas poses para perfeccionar su imagen pública, más allá del contenido verbal. El dictador alemán comprendía profundamente la importancia del lenguaje corporal y la imagen visual para manipular a las masas. Por eso, antes de presentarse en público, practicaba con intensidad cada gesto, cada movimiento de sus manos y cada expresión facial frente a un fotógrafo de confianza, Heinrich Hoffmann. Durante estas sesiones privadas, Hitler ordenaba ser fotografiado mientras ejecutaba sus gestos más dramáticos, levantando el brazo, extendiendo la mano, inclinando el torso o frunciendo el ceño. Estas imágenes no estaban destinadas a ser publicadas, sino a servirle como guía. Él mismo las analizaba, observando con detalle cómo se veía cada pose, qué transmitía y qué debía corregir. Su objetivo era pulir hasta el mínimo detalle el impacto escénico de su presencia, lograr una comunicación visual que acompañara de forma perfecta sus palabras y conmoviera emocionalmente a su audiencia. Este método revela no solo un gran narcisismo, sino también una comprensión muy clara de los mecanismos de la propaganda moderna. Hitler no dejaba nada al azar en su construcción como líder carismático. Sabía que la fuerza de un discurso no residía únicamente en lo que se decía, sino en cómo se decía. Las pausas, los gestos, la postura, la mirada, todo era parte de un espectáculo cuidadosamente calculado. Aunque algunas de estas fotografías fueron destruidas por petición suya, varias sobrevivieron y hoy son una prueba visual de esa faceta controladora y teatral. Mostraban a un hombre que, lejos de la espontaneidad, buscaba convertirse en una figura casi mitológica a través del ensayo, la repetición y la manipulación minuciosa de su imagen.